Vale. Vale. Venga, estábamos viendo la lección 9. La lección 9 al principio lo vimos rápidamente otro día porque recordáis que el concepto de continuidad era exactamente igual al primer cuatrimestre, tenía que existir el límite y tenía que existir f del punto y que coincidieran, ¿vale? Por lo tanto, la única dificultad está en el cálculo del límite, pero eso es justamente lo que hemos visto en la lección 8, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos visto continuidad y ahora vamos a ir a ver el siguiente concepto de cálculo, recordáis, límite, continuidad, el siguiente era derivabilidad, ¿vale? Entonces, el concepto de derivada va a ser muy similar al del primer cuatrimestre, pero con una diferencia importante que lo va a cambiar todo, ¿vale? Entonces, la historia es la siguiente. Si recordáis en el primer cuatrimestre, si yo quería calcular la derivada de una función en un punto, bueno, pues la derivada de una función en un punto era el límite cuando h tendía a 0 de f de a más h menos f de a dividido por h, ¿no? Esto es lo que vimos en el primer cuatrimestre. Vale, lo que ocurría era que medíamos cómo se incrementaba la función por pasar del punto A al punto A más H, ¿vale? Pero cuando este incremento era mínimo, era infinitesimal, cuando H tendía a 0, ¿vale? Y en términos de H proporcional. Bueno, lo vimos en el primer cuatrimestre. Entonces, ¿qué es lo que ocurría en el primer cuatrimestre? Que como yo tenía una función real de variable real, entonces el dominio era la recta real. Y en la recta real, colocar en el punto A, solo hay una dirección posible de crecimiento, que es yendo al punto A más H. Bueno, o de crecimiento en el perpendicular, pero en el opuesto. Pero solamente hay una dirección posible. Por lo tanto, por eso hablábamos de la derivada, lo que incrementaba la función por pasar del punto A al punto A más H. ¿Qué ocurre ahora? Si yo tengo un campo escalar, el más sencillo que existe, que es un campo escalar que va de R2 en R, solamente ya en ese caso, lo que veo es que es el dominio de esa función es R2. Por lo tanto, cuando yo voy a dibujar esa función, se dibuja en un eje tridimensional, este es el dominio de la función, el dominio de la función es R2, ¿no? Es justamente todo este plano. Y en la altura me da la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo quiero calcular el límite, si yo quiero calcular la derivada de la función, de una función en este punto, claro, la pregunta es, ¿y ahora para dónde puede incrementarse la función? Pues puede incrementarse por aquí, pero también puede incrementarse por aquí, pero también por aquí, pero también por aquí, pero también por aquí. Por lo tanto, ahora, como el dominio es un espacio de una dimensión mayor que 1, no existe la derivada, existe una derivada para cada dirección de crecimiento, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que generalizar el concepto de derivada a una derivada que implique, que tenga una dirección concreta. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular la derivada según un vector. La derivada según un vector, o también llamada derivada direccional, que no es lo mismo, pero vamos a ver la pequeña diferencia, ¿vale? Claro, ahora vamos a decir, bueno, la derivada es lo mismo, pero especificando una dirección en la que quiero calcular esa derivada. En el primer cuatrimestre no tiene sentido hablar de la dirección porque solo hay una dirección, que es la dirección del eje. No nos podemos salir del eje. Ahora sí, ahora podemos ir para cualquier lado. Entonces, teniendo claro la idea, ahora ya es muy fácil entender qué es lo que hacemos. Sea un campo escalar que va de Rn en R y sea un punto del dominio, definimos derivada de la función f en el punto A según la dirección de v, es decir, ahora la derivada es según la dirección de v, al valor del límite siguiente. El límite cuando lambda tiende a 0 de f de a más lambda v menos f de a dividido por lambda. Es decir, que si lo comparamos con la derivada del primer cuatrimestre, lo que vemos es que es casi lo mismo, con la única diferencia, es decir, es el límite cuando el incremento se tiende a 0, f de a más el incremento menos f de a dividido por lambda. Eso es igual. La única diferencia es que aquí no tengo que especificar ninguna dirección,
Mientras que aquí tengo que especificar en qué dirección quiero que vaya el incremento de la función. ¿Vale? Pero si la miramos es muy similar. Es el límite cuando lambda tiende a 0 de f de a más lambda v menos f de a dividido por lambda. Esta derivada se llama d sub v de f de a, ¿vale? Se denota como d sub v de f de a, ¿vale? Claro, el concepto fundamental ya lo tenemos, ¿vale? Es simplemente añadir la dirección de crecimiento. No tiene más, ¿vale? Fijaos, ya os dije que era diferente, que era muy similar, pero que tenía una diferencia. Bueno, la diferencia ya la tenemos. ¿Cuál es el problema? Que un vector tiene dos cosas, tiene dirección y módulo. El módulo de un vector, así a modo grande, o la norma de un vector también se llama, es la raíz cuadrada de cada coordenada al cuadrado, ¿vale? Y lo que me mande, esto se llama el módulo de un vector o la norma de un vector, ¿vale? Claro, es como si fuera el tamaño del vector, ¿vale? En esta misma dirección no es lo mismo este vector de aquí que este vector de aquí, ¿vale? Tiene más tamaño. Bueno, claro, en principio a mí lo que me importa es la dirección, ¿vale? Por lo tanto, para conseguir solamente la dirección, lo que hago es que cojo un vector y lo divido por su norma. Si tú coges un vector y lo divides por su norma, ese vector se dice que está normalizado y que tiene norma 1. Por lo tanto, la derivada direccional es la derivada según un vector, pero eligiendo el vector normalizado. Nosotros vamos a llamarlas como si fueran sinónimos, ¿vale? Aunque no lo son, ¿vale? La derivada según un vector, derivada direccional. Y vamos a pasar de normalizar el vector. Es decir, para nosotros esto va a ser lo mismo la derivada direccional según la dirección de un vector que la derivada según un vector, ¿vale? ¿De acuerdo con esto? Nada, pues como siempre, para aprender, lo mejor es con un ejemplo, ¿vale? Entonces, sea la función f de x igual a x por y cuadrado, encuentre la derivada de dicha función en el punto 1, 1, según la dirección del vector 1, 2, ¿vale? Bueno, pues como hemos visto antes, la derivada de la función en el punto 1, 1, según la dirección de v, será, por definición, el límite cuando lambda tiende a 0 de f de a más lambda por el vector, ¿recordáis? Menos f de a dividido por lambda. Bueno, ¿quién es el punto? El punto es el 1, 1, pues pongo aquí 1, 1. Más lambda, pues lambda. Y ahora, ¿el vector cuál es? El vector es el 1, 2, pues pongo aquí 1, 2. Menos f de 1, 1 dividido por lambda. Y ahora tenemos el mismo problema de siempre. Tenemos que sumar vectores y luego aplicarle f. Bueno, ¿cómo se suman vectores? Pues coordenada a coordenada. La primera con la primera, la segunda con la segunda, ¿no? 1 más lambda, bueno, y multiplico lambda por 1, lambda por 2. 1 más lambda y 1 más 2 lambda. Y ahora de nuevo calculo su imagen. La función es esta, ¿vale? F de x es igual a x por y cuadrado. F de un círculo y un cuadrado, ¿a qué será igual? Bueno, f de un círculo y un rectángulo, para que no haya dos cuadrados, es igual a un círculo por un rectángulo al cuadrado, ¿no? Lo que me diga la función. ¿Qué será f de 1 más lambda, 1 más 2 lambda? Pues será 1 más lambda por 1 más 2 lambda al cuadrado. Lo que me diga la función, la primera coordenada por la segunda al cuadrado, ¿vale? Pues ahí lo tengo, lo pongo aquí. Y ahora me queda f de 1, 1, pues f de 1, 1 será la primera coordenada por la segunda al cuadrado. 1 por 1, que es 1, ¿vale? Pues lo pongo aquí. ¿Vale? Y ahora todo ello dividido por lambda. Y ahora tengo que calcular un límite, que es un límite que depende de lambda. Es un límite sencillo, es un límite que depende de una sola variable, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que puedo hacer es sustituir. Si sustituyes, te queda 1 aquí y 1 aquí, te queda 2 más... Perdón, es cuando lambda tiende a 0. Si tiende a 0, te queda 1 al cuadrado 1, 1 por 1, 1, 1 menos el 0, 0 entre 0, indeterminación.
¿Qué puedo hacer? Pues puedo aplicar lo L'Hopital, puedo hacer lo que sea. En este caso, lo más cómodo va a ser simplificar. Desarrollo este producto, uno por dos lados. Bueno, primero hago un cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Aquí es el doble del primero por el segundo. ¿Vale? Y ahora esto lo multiplico por 1 más lambda. ¿Vale? Y me queda justamente lo que tenéis aquí. 1 más 3 lambda, más 6 lambda, más 4 lambda cubo, luego le resto el 1 de aquí y divido por lambda. El 1 y el 1 se van y me queda calcular este límite. Pero fijaos, tengo lambda en todos los lados, por lo tanto puedo simplificar un lambda con el de abajo. ¿Vale? Y me queda justamente el límite cuando lambda tiende a 0 de donde ponga lambda aquí, pongo 0. Justamente 3. ¿Vale? Pues ya está. La derivada de la función x por y cuadrado en el punto 1, 1 según la dirección del vector 1, 2 es 3. ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto? Venga, vosotros en un segundo, en unos minutos, intentar calcular la derivada de la función x cuadrado más y cuadrado en el punto 1 menos 1 según la dirección del vector 1. Como siempre, paro para que trabajéis a gusto. Paro la grabación, voy a reanudar la grabación para que lo tengáis resuelto. ¿Vale? Entonces, nos piden calcular la derivada de la función x cuadrado más y cuadrado en el punto 1 menos 1 según la dirección del vector 1. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner... tenemos que poner la definición, ¿vale? Entonces, nos sabemos de memoria que la derivada direccional de la función en el punto 1 menos 1 según la dirección del vector v es igual al límite cuando lambda tiende a 0 de f de a más lambda v menos f de a dividido por lambda. ¿Vale? Pues venga, empiezo. Límite cuando lambda tiende a 0. Pues lo pongo igual. Ahora, f de el punto. El punto me dice el enunciado que es en el punto 1 menos 1. Pues pongo 1 menos 1. Más, lambda, porque es un límite en lambda, tengo que calcular el límite. V, el V me lo da el enunciado también, según la dirección del vector 1, 1, pues pongo 1, 1. Menos f del punto, el punto es el 1 menos 1 dividido por lambda. ¿Vale? Hasta ahí muy fácil, simplemente sustituir lo que nos da el enunciado. Y ahora vienen los cálculos, y ahora tenemos que saber manejar con vectores. Por eso, ahora vais entendiendo por qué primero es necesario tener algunos conocimientos de álgebra para poder luego manejarnos en el cálculo de este tipo de funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos sumando vectores. Primero, lambda por 1, 1 es lambda por 1, lambda por 1. Ese es el punto escalar que vimos al principio del espacio vectorial. Y ahora, ¿cómo se suman vectores? Primera coordenada con primera coordenada, 1 más lambda. Segunda coordenada con segunda coordenada, menos 1 más lambda. ¿Vale? Pues ya está, 1 más lambda, menos 1 más lambda. Y ahora calculo su imagen. En la imagen me voy a la función, que en esta transparencia no está, pero la pongo aquí. F de xy es igual a x cuadrado más y cuadrado. Es decir, que cojas y la primera coordenada y la lleves al cuadrado y se lo sumes a la segunda al cuadrado. ¿Vale? Simplemente lo que haga la función. Esto lo hemos machacado muchas veces con las manzanas y las naranjas o los cuadrados y los círculos. Bueno, pues en este caso, ¿cuánto será f de 1 más lambda
1 menos 1 más lambda, aquí hay una rata, es menos 1 más lambda, pues será la primera coordenada, que es 1 más lambda, al cuadrado, más la segunda coordenada al cuadrado también. Ya está, tan sencillo como eso, lo que diga la función. Y lo pongo aquí. Lo pongo, lógicamente, donde pone f. Lo pongo justamente donde pone f de 1 menos 1 más lambda 1, ¿no? ¿Vale? Ahora, f de 1 menos 1, pues me vengo a la función y me queda 1 al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, menos 1 al cuadrado, pues 1 más 1, 2. Pues pongo aquí un 2. Dividido por lambda. Y ahora de nuevo tengo que calcular un límite, que es un límite en lambda. Este límite perfectamente lo podríais saber calcular ya desde noviembre, finales de noviembre, ya este límite seríais capaces de saber calcular. La primera opción es sustituir, pero os va a dar 0, 1 más 0, 1, menos 1 más 0, 1, 1 al cuadrado 1, 1 al cuadrado 1, 1 más 1, 2, 2 menos 2, 0, entonces determinación, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es, pues podemos aplicar L'Hopital, podemos hacer lo que queramos. En este caso, para no matar moscas a cañonazos, pues simplemente deshacemos el binomio Newton en ambos casos, ¿no? Y te queda cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, lo mismo. Cuadrado del primero más el doble del primero, menos el doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Y ahora simplemente simplifico. El 1 y el 1 son 2, menos 2 se cancelan. El 2 y el 2 lambda, 2 lambda y menos 2 lambda se cancelan. Y te queda lambda cuadrado más lambda cuadrado, 2 lambda cuadrado. Y en el denominador un lambda. Este lambda se va con el de arriba y te queda el límite cuando lambda tiende a 0 de 2 lambda, que es 0. ¿Dudas con esto? Sobre todo a alguien que no le haya salido y que ahora no vea por qué. ¿O? Espérame a ver un momento, que es que estoy... Sí. Esto de todas maneras os lo voy a subir, ¿vale? Os voy a subir la solución de los ejercicios, ¿vale? Ya lo hice, creo recordar, con la lección anterior, la lección 7. No, la lección 8. La lección 8 ya tenéis los ejercicios resueltos de clase subida, ¿vale? Y la lección 9 cuando acabemos, porque si os la doy ahora, pues no tiene gracia resolverlos. ¿Vale? Cuando esté ahí. Vale, la lección 9, cuando ya la hayamos acabado, también lo subo para que los tengáis esos, ¿vale? Vale, aquí está. ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto? Vale. Bueno, entonces, la diferencia fundamental entre el primer cuatrimestre y este es que en el primer cuatrimestre hablábamos de la derivada y en este no podemos hablar de la derivada, porque hay una derivada para cada dirección que dejamos. Bueno, dentro de todas las posibles derivadas que podemos elegir, pues hay unas que son más importantes que otras. Pues ahora lo que vamos a ver es la derivada parcial, que es la derivada según una dirección especial. Y este es el concepto clave de todo el segundo parte del curso, de este curso de Mates 2. Es decir, en cálculo, si hay un concepto que debéis conocer, o que digamos, si solo pudieras aprender uno, es el concepto de derivada parcial. Bueno, pues la derivada parcial es simplemente la derivada según un vector en el que todas las coordenadas son 0, salvo la coordenada y, la que sea, que toma el valor 1. Es decir, la derivada parcial respecto de la variable y es la derivada en la que solo se mueve la variable y el resto permanecen constantes. O dicho de otra manera, es la derivada
según el vector en el que todas las coordenadas son 0, salvo la coordenada y que toma el valor 1, ¿vale? Es por eso que tenemos una derivada parcial para cada variable. Tenemos la derivada parcial respecto de la primera, la derivada parcial respecto de la segunda, la derivada parcial respecto de la tercera, y por eso se denotan como d sub un número, donde es el número respecto de la variable. Es muy famoso y se utiliza mucho esta nomenclatura. Esta nomenclatura no es un cociente, ¿vale? Cuidado, esto no es un cociente, es simplemente lo que estamos diciendo esto es ritmo de variación, movimiento parcial. Es cómo varía la f cuando varía la variable xy. Es decir, estamos calculando la derivada de la función f respecto de la variable xy. Y eso es justamente la derivada parcial. La derivada parcial me dice cómo varía la f, ¿vale? Cuando la variable xy se mueve, ¿vale? Cambia. Por eso se dice derivada parcial, solo se mueve una variable, ¿vale? Por lo tanto, resumiendo, la derivada parcial es la derivada según un vector. El vector que tiene todas las coordenadas 0, salvo la coordenada y que toma el valor 1. Existe una derivada parcial para cada variable. Por ejemplo, si tenéis una función f de xy, ¿cuántas derivadas parciales podéis conseguir? ¿Una o 3? 2. 2, muy bien, Borja. 2. La respecto de x y la de respecto de y. Es decir, puedo calcular la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y, ¿vale? Estas derivadas parciales serán aquellas en las que, ¿qué vector es el que tengo que introducir en este caso? Pues si he dicho que en este caso, respecto a la primera variable, todas las coordenadas son 0, salvo la primera que toma el valor 1, pues será el vector 1, 0. Es la derivada según el vector 1, 0. Y esta será la derivada según el vector, pues la segunda toma el valor 1 y todas las demás 0, pues 0. ¿Vale? La derivada parcial, la derivada según ese vector especial. ¿Qué significa? Luego otra cosa es qué significa. Bueno, ¿cómo se denota? Se denota como el ritmo de variación de f respecto de la variable que está variando. Lo mismo aquí, el ritmo de variación de f respecto a la variable que está variando. ¿Vale? Así se denotan. O a veces también esta sería como d sub x, la voy a poner aquí, d sub x de f o d sub 1 de f, y está lo mismo, d sub 2 o d sub y de f. ¿Vale? Vale, ¿y qué significan? Pues es justamente, me mide cómo varía la función cuando se mueve x, se mueve la variable, y el resto permanece constante. ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto? Pues venga, vamos a hacer un ejemplo. Calcule la... Esto lo vamos a ver ya el próximo día, ¿vale? Prefiero ver un ejemplo. ¿No tengo un ejemplo aquí? Bueno, vamos a calcular un ejemplo. Juraría que tenía un ejemplo. Vamos a calcular la derivada parcial de esta función, ¿vale? En el punto que sea, en el punto 1 menos 1. Vale, si yo voy a calcular en este caso la derivada parcial de f respecto a x en el punto 1 menos 1, ¿vale? En ese caso ahora será el límite cuando lambda tiende a 0 de f del punto, que es el 1 menos 1, hasta ahí todo igual, más lambda, y ahora ¿qué vector pongo? Como es la derivada parcial respecto de x, yo sé que tengo que poner el vector 1, 0. ¿Por qué? Porque la que se mueve es x e y permanece constante. Por lo tanto será más lambda por 1, 0, menos f del punto, 1 menos 1, dividido por... ¿De acuerdo? Bueno, lo voy a hacer rápido, me queda 1, voy a calcular, ¿me dejáis que calcule el f directamente?
Sería el límite cuando lambda tiende a 0 de 1 más lambda al cuadrado. Y aquí sería menos 1 al cuadrado, porque sería más lambda por 0, menos f de 1 menos 1, f de menos 1 es 2, ya lo hemos calculado antes, dividido por lambda. ¿Vale? Y ahora deshago el binomio de Newton y me queda 1 más 2 lambda más lambda cuadrado, ¿vale? Y me queda menos 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, 2 menos 2, 0. Este se me va y me queda igual, lo voy a poner aquí arriba, al límite cuando lambda tiende a 0 de 2 lambda más lambda cuadrado dividido por lambda, este lambda y este se va con este y me queda el límite cuando lambda tiende a 0 de 2 más lambda. Le enchufo en el lambda el 0 y me queda 2. Es decir, lo que quería era que vieseis que la derivada parcial es la misma derivada que hemos calculado en su momento, solo en la derivada de un vector, pero eligiendo un vector especial. El vector 1, 0. El vector en el que la primera coordenada se mueve y las demás permanecen constantes, ¿vale? Claro, si yo, por ejemplo, tuviera una función que depende de 3 variables, x y z, la derivada parcial respecto de x es la derivada respecto de qué vector. En este caso, como tiene 3 coordenadas, la función depende de 3, tiene que tener 3 coordenadas. Sería la x se mueve y el resto permanece constante, ¿vale? Si yo calculo la derivada parcial respecto de y, bueno, pues será la del vector E2, que es 0, la y se mueve y la z permanece constante. Y os dejo a vosotros que penséis cuál sería la de z, ¿no? Vale, entonces, una vez que tengo claro lo que es la derivada según un vector, perdón, la derivada parcial según un vector especial, bueno, la pregunta es, bueno, ¿y yo podría calcular ese mismo concepto, pero en vez de sustituir en un punto, hacerlo para todo el dominio? ¿Os suena esto? Sí, eso es justamente la diferencia que había entre derivada en un punto y función derivada. Bueno, yo puedo calcular el concepto de derivada parcial en vez de un punto, ¿lo puedo calcular para todo el dominio? Pues la respuesta es que sí. Si tú en la definición de derivada según un vector pones el dominio genérico, ¿vale? E introduces el vector especial que hemos visto, el E sub i, pues lo que tienes es justamente la definición de derivada parcial, de función derivada parcial. Y la función derivada parcial me mide cuál es el valor de la derivada parcial para cada punto del dominio. Bueno, pues esto va a ser clave, saber calcular derivadas parciales. Mejor dicho, saber calcular funciones derivadas parciales. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Y es el siguiente. Yo tengo la función f de xy igual a 2 por xy cuadrado y me piden calcular la función derivada parcial respecto de x. Bueno, solo me dicen eso, ¿vale? Calcule la función derivada parcial, que es la definición. Bueno, derivada parcial respecto de x. Bueno, pues la derivada parcial respecto de x, que se denota como lo que varía f al variar x, veis que ya no depende de ningún punto. Por definición, es el límite cuando lambda tiende a 0 de f de x, dejo el dominio exactamente igual, más lambda por el vector. ¿Qué vector pongo? Un vector especial, el vector E sub 1, en el que la x, la coordenada x, toma el valor 1 y el resto, en este caso solo hay otra, toma el valor 0, ¿vale? La derivada parcial respecto de x es la derivada según el vector 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, si yo desarrollo un poquito más la expresión que tenéis aquí,
lo que tengo es que la coordenada, el vector X está compuesto por dos coordenadas, la X y la Y, ¿vale? Si yo le añado lambda por el vector 1, 0, lo que me queda es X más lambda por 1, es decir, X más lambda, coma, Y más 0, que sí. X más lambda, coma, Y. Es decir, lo que os decía antes, que la X se incrementa y la Y permanece constante. Sumarle lambda por 1, 0 es hacer que la X se mueva marginalmente, porque el límite va a ser en lambda, y la Y permanece constante. Bueno, pues justamente es lo que pongo. F de X más lambda, coma Y, menos F de XY, que es F del vector, F del dominio, dividido por lambda. ¿De acuerdo? Y ahora simplemente tengo que calcular un límite como los que he hecho, siempre, ¿no? Porque es un límite en lambda. X e Y son como si fueran números. Entonces empiezo. La función es f de x y es igual a 2 por x cuadrado, ¿vale? Pues, ¿cuánto sería f de un triángulo, un círculo? Pues sería simplemente 2 veces un triángulo por un círculo al cuadrado. Es decir, simplemente lo que diga la función. Bueno, ¿cuánto valdría f de x más lambda por y? Pues esta es la primera coordenada, sería 2 por x más lambda por la segunda coordenada al cuadrado, ¿vale? Menos 2x cuadrado dividido por lambda. Bueno, y ahora pero 2x por y cuadrado es 2x cuadrado. Ahora 2 lambda por y cuadrado es 2y cuadrado lambda. Menos 2xy, pues menos 2xy dividido por lambda. Esto se va con esto, se cancelan, y lo que me queda es el límite cuando lambda tiende a 0 de 2y cuadrado lambda entre lambda. Pero claro, lambda entre lambda se cancelan también. Y queda el límite cuando lambda tiende a 0 de algo que no depende de lambda. Si no depende de lambda es constante. Pues ya está. Lo que acabo de obtener es que la derivada de f respecto de x es 2y cuadrado. ¿Por qué? Porque es el resultado de calcular el límite cuando lambda tiende a 0 de f de x más lambda y menos f de x dividido por lambda. Le enchufas este límite, que es la definición de derivada parcial, a esta función y queda esto. Vamos a ver más adelante, o ya no, lógicamente, que se puede calcular a través de las reglas de derivación. Bueno, lo vamos a ver, pero que quede claro que es la derivada parcial, es simplemente la derivada según un vector, y es un vector especial, en el que tiene todas las coordenadas 0, salvo una que tiene valor. ¿Cuál será la derivada respecto de y? Bueno, pues la derivada respecto de y la dejo aquí pendiente, porque justamente así aprovecho el próximo día y en la introducción vuelvo a contaros otra vez el concepto de derivada parcial, ¿vale? Y la resolvemos el próximo. ¿Dudas con esto? No, hemos dicho hasta la 1, no, hemos dicho hasta la... Manuel. Hemos dicho que íbamos a estar hasta la 1. Hasta la 1:30. Dime. Si tuvieras más incógnitas, tendrías que hacerlo respecto a 3, por ejemplo. Si tienes 3 incógnitas, la función es de x y z. Eso es. Si tú tuvieras, por ejemplo, voy a buscar un hueco que esté más libre de... Si tú tuvieras, por ejemplo, una función que depende de 3 variables, ¿vale? Lo primero que tienes que tener claro es que tú puedes calcular 3 derivadas parciales. La derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y la derivada parcial respecto de z, ¿vale? Ahora, la derivada parcial respecto de x, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la derivada según el vector E1, que es el vector 1, 0, 0. La derivada parcial respecto de y va a ser la derivada respecto del vector E2, que va a ser el vector
la X 0, la Y sí se mueve y la Z 0, la Z se queda quieta, ¿vale? Y la derivada parcial respecto de Z será la derivada respecto del vector E3, que es el vector en el que la X se queda constante, la Y se queda constante y la Z es la que se mueve, ¿vale? Por eso son derivadas especiales, porque me miden cómo se incrementa la función cuando solo se mueve una variable, es debido al efecto de esa variable. Fijaos que las derivadas parciales las estáis calculando ya, seguro. Cuando tenéis, por ejemplo, la función de utilidad u igual a xy y calculáis la derivada de la función respecto de x, que esto se llama en economía utilidad marginal, ¿esto qué es? Esto no es más ni nada menos que la derivada de la utilidad cuando la x se mueve, es la derivada parcial de la utilidad respecto de x. Por eso en economía es clave conocer el concepto de derivada parcial, porque muchos de los conceptos económicos, utilidad marginal, productividad marginal, beneficio marginal, se basan en el concepto de derivada parcial. Ya me puede decir, no, pero en el primer cuatrimestre ya lo vimos. Sí, pero en el primer cuatrimestre la utilidad solo dependía de una variable, porque solo teníamos esa limitación. Y teníamos la utilidad marginal, que era la derivada de U respecto de X. Claro, pero es que ahora tenemos varias, por lo tanto podemos calcular la derivada de U respecto de X, respecto de Y, respecto de Z. Bueno, son cosas que de hecho ya estaréis viendo en micro con Lara, ¿vale? Vale, bueno, como decía, lo dejamos aquí. Y el próximo día sí arranco desde este lado, pero no hemos acabado la clase ni mucho menos. Voy a ordenar esto un poco para la grabación.